actividades, prácticamente le vamos a ayudar, no a hacérselas, ¿no? Sino vamos a explicarles cómo deben hacerla, dónde buscar, ¿cierto? Si tienen dudas con la pregunta, no, profe, no entendí la pregunta porque pues esto está complicada para resolverla, entonces vamos a resolver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver dos temas, la Gran Colombia y la Edad Media, ¿bien? La Gran Colombia, como su nombre indica, es grande, ¿no? Grande, No sea bobo. grande, ¿cierto? Apaguen los micrófonos, bueno, es grande. ¿Y por qué grande? Pues porque abarca a Venezuela. Viviana, ayúdeme. ¿Venezuela qué más? ¿Alguien que me ayude? Venezuela Ecuador. y África. Colombia y Panamá, ¿no? Ecuador. Sí. Sí, listo. Entonces abarca 3 países. Antes de empezar, miremos cómo llegaron, cómo empezó nuestra historia. Nuestra historia empezó con la llegada, bueno, nuestra historia blanca, española, americana, De los ¿sí? españoles. Con la llegada de los españoles. Entonces, miremos el mapita, cómo llegaron a través de los viajes de Cristóbal Colón, ¿no? Esto muestra el comienzo de nuestra historia blanca, nuestra historia española, nuestra historia americana, porque ya tenemos una historia, nuestra historia indígena, ¿cierto? Bueno, esto es para que pues, nos veamos y nos hagamos una imagen de pues, cómo llegamos nosotros. María José, apaga el micrófono. Apague el micrófono que escucha todo. Dani, silénciala. Bueno, la Gran Colombia. Viviana, lea, por favor. En 1819, Bolívar propuso que No, lea el Venezuela, título primero. la Gran Colombia, 1819-1830, creada por Simón Bolívar. En 1819, Bolívar propuso que Venezuela, Colombia y Ecuador se unieran en una sola nación bajo el nombre de República de Colombia, posteriormente denominada la Gran Colombia. No, hasta ahí, listo, muy bien. María José, por favor, lea. María José. María José. Lenin, lo que pasa es que María José no Bolívar definió la idea de una unificación de varias entidades territoriales porque pensó que entre más grande la nación, más fuerte sería para defenderse física y económicamente ante cualquier ataque. Muy bien. Bueno, la idea de, como ya dijimos, de crear una gran Colombia, ¿sí? Es para poderse defender inclusive de ataques posteriores. Recuerden que Simón Bolívar dijo, bueno, vamos a crear una gran nación, grande, grande en extensión, para tener un ejército muy grande, ¿cierto? El acceso a la tierra que sea más difícil y podernos defender de posteriores ataques. Bien, entonces esa era la idea para crear la Gran Colombia y abarcaba pues obviamente un montón de países. Entonces, esto, ¿y para qué? Porque pues como ya se habían independizado, pues tenían miedo de que volvieran nuevamente potencias europeas a conquistar el territorio. Esa era la idea de crear un país grande. Aparte, pues obviamente Simón Bolívar quería unificar toda América, pues porque pues decía que éramos un solo pueblo y que queríamos que fuéramos uno solo. Obviamente es muy difícil, ¿no? Es muy difícil poder crear una sola nación porque somos diferentes. Tenemos eh, culturas diferentes, modo de pensar diferente, intereses diferentes, ¿ya? Eso es lo que hace difícil que nos unifiquemos. Juan Diego, desde el punto de vista geográfico, ¿qué haría difícil la integración de los países? Pues no sé. Desde el punto de vista geográfico, geografía. No sé. La geografía. Sí, yo sé que es geografía, pero no sé. No. Bueno, muy bien, no pasa nada. Desde el punto de vista geográfico, ¿ya? El relieve, es decir, el relieve montañoso, hace que la comunicación sea muy difícil en esa época, ¿no? ¿Por qué? Porque los caminos
eran obviamente caminos de piedra, caminos de tierra, y para comunicarse era muy complicado. En ese sentido, pues obviamente la geografía, la altura, la montaña, ¿cierto? El bosque, la selva, hacía difícil que se comunicaran, que hubiese, por ejemplo, buenas caminos, buenas carreteras. Eso hace obviamente difícil en esa época la, la comunicación. Actualmente no, porque actualmente tenemos carreteras, actualmente tenemos aviones, tenemos tecnología, tenemos celulares, tenemos WhatsApp, tenemos todo ese tipo de cosas para comunicarnos. Bien, entonces vamos a seguir. Pero mal diseñado. ¿Quién dio mal diseñado? ¿Ángela? Ángela. ¿Quién dijo mal diseñado, Ángela o Juan Diego? Yo no fui, fue Ángela entonces. Listo, Ángela, ¿por qué? ¿Quién está chateando? Por lo menos apague el micrófono para no escucharlo. Listo. Mire el mapita de la Gran Colombia. Mírelo. Venezuela, Colombia y Ecuador. Y esto obviamente Panamá, ¿no? Pero Panamá no era considerado país. Panamá era considerado una provincia de Colombia. ¿Bien? Así de grande. Entonces miremos. Aspectos importantes de la Gran Colombia. Ángela, por favor, lea. Aspectos importantes de la Gran Colombia. Políticas. Primero, gobierno centralista dividido en tres departamentos: Venezuela, Quibdó, Cundinamarca. Grandes desacuerdos y divisiones políticas entre los seguidores del centralismo y federalismo. Aspectos importantes. Terminación progresiva de la esclavitud. Los hijos de los esclavos negros serían libres al cumplir 21 años de edad. Terminación de Inquisición. El gobierno de Colombia se declaró popular y representativo. Listo, me dejamos Económicas. hasta ahí. Tranquila. Lenin, Aspectos importantes de la Gran Colombia. En Lenin, aspecto político, estaba dividida en departamentos. O sea, este territorio está dividido en departamentos, ¿sí? Departamentos. Ahora, hay un gran problema, como ya lo dije, los de aquí tenían diferencias con los de acá y los de aquí tenían diferencias con todos, ¿ya? Eran muchas las diferencias. Se hacía muy difícil desde Bogotá, mire, Bogotá queda acá, controlar Quito, Guayaquil, controlar Caracas, ¿cierto? Angostura, Valencia, todo este tipo de provincias y aparte de departamentos, hacía muy difícil controlarlos porque eran lejanos y la comunicación era muy complicada debido a que no había tecnología para comunicarse, ¿bien? Se demoraban meses en llegar ¿Puede noticias. explicar, por favor? ¿Qué? Que si puede volver a explicar, por favor. Listo. ¿Todo? Sí, acabé de entrar. No. Bueno, empecemos. Lenin, es que usted no le había mandado la invitación a Cero, si me tocó mandársela a mí. Sí. Yo se la mandé. Bueno, No, listo. No, en el mensaje, ¿No? no, usted no se lo mandó a él. Ah, bueno, listo. Culpa mía. Perdón, Ceros. La Gran Colombia, su nombre le indica grande, ¿no? Vemos el mapita, ¿cierto? Estaba dividida en departamentos, en provincias, pero era muy difícil la comunicación, obviamente por el relieve, porque era muy montañoso, había selva y la comunicación se hacía difícil y llegaba muy tarde. Aparte, habían diferencias culturales entre Ecuador, Venezuela, Colombia y parte de Panamá. Entonces, cada uno pensaba diferente, tiraba por su propio lado, tenía intereses diferentes, tenía ganas de poder también. Y obviamente, pues Bogotá controlaba todo y esto no le gustaba ni a Venezuela ni a Ecuador. Bien, eso en cuanto a las diferencias políticas. Ahora,
Alguien que me diga características de centralismo y federalismo. Juan Diego, centralismo, ¿qué hace referencia? Eh, el centralismo. Yo lo Hace puedo decir, referencia, Lenin. dígamelo. Centralismo es que, digamos, solo hay un lugar donde es como el centro de donde, digamos, es el único mando donde está ahí. En cambio, Muy bien. federalismo, hay un lugar en todas las partes que controla. Sí, sí, sí. Prácticamente dijo eso, pero vamos a verlo más bonito, ¿sí? Bueno, Por eso Centralismo el reinado, es una... o sea, Lenin sería Es, más o menos como el este de un rey, ¿no? sí, ya le digo. Sí, tienen toda la idea. Muy bien, Páez. Lo que dijo Páez es que centralismo hace referencia a una forma de gobierno donde hay un centro, por ejemplo, Bogotá. Y Bogotá manda a todo el país. Todo lo que diga Bogotá se hace. Por ejemplo, actualmente el Congreso de la República está en Bogotá, el presidente vive en Bogotá, ¿cierto? Los senadores viven en Bogotá, las leyes se crean en Bogotá y las leyes se crean para todo el país. Por ejemplo, Duque dice a las 6 de la tarde que hay toque de queda en Colombia. Como somos un país centralista, pues hacemos lo que Duque manda, porque elegimos a Duque como presidente y lo que él diga se hace. ¿Listo? Siempre y cuando sea Y si legal, hacemos ¿no? lo que Duque no manda, Respetando la Constitución. Ahora, Nos se, meten a la cárcel. se cometería un delito y puede ser sí, esto. sí, sí, muy bien, Páez. Si usted como alcalde o como gobernador no hace caso, ¿cierto? Usted no está cumpliendo una orden dada por nuestro presidente que le dieron la facultad a la Constitución. Entonces, está incumpliendo la ley y por lo tanto se puede revocar de su mandato o puede ir a la cárcel. Bien. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump dice, tienen que quedarse en la casa, pero como es federalista, muchos estados dicen que no, yo no hago caso a Donald Trump y yo, como gobernador de mi estado, yo hago lo que quiera, porque el federalismo le otorga autonomía a los territorios. Ellos pueden decidir también, pueden poner sus leyes, pueden poner sus impuestos, ¿ya? Esa es la diferencia entre federalismo. Federalismo es división en regiones. Es como, por ejemplo, si el departamento de Santander fuera un país independiente, ¿ya? Y tuviera su misma moneda. También puedes tener su misma moneda, su propio ejército, sus propias leyes, constitución, pero eso era antes. Ahorita hay una sola constitución para todos, pero cada uno tiene autonomía para gobernarse. Por ejemplo, Donald Trump dijo, ustedes no pueden salir, y muchos gobernadores dijeron, no, sí podemos salir. ¿Por qué? Porque la Constitución le da facultad de esa. En cambio, en Colombia no. Si usted dice que no, pues obviamente puede ir a la cárcel. Bien, esa es la diferencia. O le dan una multa. Pues sí se puede suspender, ¿ya? Otra cosa No, es que importante, ya. otra cosa importante también es que se estaba terminando con la esclavitud. Entonces vamos a dejar la esclavitud a un lado. Simón Bolívar, pues obviamente sí abogó por la libertad de Lenin, los esclavos, Lenin, ¿sí? antes el régimen político también era religioso. ¿Era ¿Cómo qué? se llama? Se le El trabó los régimen político también influida en la religión, ¿no? Sí, a ver, la religión, apaguen el micrófono todos, porque es que se escucha muy feo. ¿Quién está ahí con...? Bueno, eso ya, por fin. La religión siempre, siempre ha influenciado a la política, a la sociedad y a la cultura. La religión siempre ha estado y va a estar en nuestras vidas, en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo elegimos. Un ejemplo de cómo elegimos, por ejemplo, si un pastor de una iglesia dice voten por este y no por el otro, pues los feligreses van a votar por el que diga el pastor. Eso es así. ¿Por qué? Porque estamos influenciados por la iglesia, porque la iglesia históricamente nos ha dicho qué hacer y qué no hacer. Y si no lo hacemos, pues pasa como pasaba antes durante la Inquisición. Nos quemaban, nos torturaban, nos mataban, nos ponían ratas para que nos comieran, bueno, un montón de cosas, ¿no? Bien, ahora, una cosa importante que hizo que esto se disolviera fue la crisis económica. Recuerden que las guerras traen muerte, traen destrucción.
Y para poder comprar armas se necesita plata. Y si no se tiene plata, pues obviamente no se compran armas. Y como compraron un montón de armas para defenderse de los españoles y para generar la independencia, pues obviamente quedaron pobres. Entonces hubo problemas de plata, de producción. ¿Bien? Viviana, hasta ahora, ¿qué ha entendido? Viviana, ¿está? No, todo el mundo está chateando. Viviana, cámara. Tiene uno. Valentina, por favor, dígame qué ha entendido. Que, ay, Tranquila, cualquier cosa, ¿qué ha entendido? que, que, que en 1919 Bolívar propuso que Venezuela y Colombia y Ecuador se unieran en una sola nación para la República de Colombia ¿y qué más? No más. Bueno, listo, muy bien, eso no importa, por lo menos nos quedó algo, ¿no? Sino que hay Sí, un sueño por parte de Simón Bolívar de crear una gran nación, la Gran Colombia. Sí, Darwin, sí, Darwin está todavía, ¿no? Darwin, por eso pues sí tenemos esas banderas, ¿no? Porque pues tratamos de tener, de crear los mismos símbolos patrios, ¿ya? Recuerden que las banderas representan nuestros símbolos patrios, por eso son diferentes no en el color, sino en la composición. Por ejemplo, Venezuela tiene estrellas, Ecuador tiene un escudo. Nosotros pues no tenemos sino los colorcitos. ¿Ven? Entonces, eso nos representa a nosotros. Porque es que queríamos hacer una sola bandera para toda América Latina. Ah, Viviana, se ha unido. Bueno, muy bien. señor, ¿usted qué me dijo? Viviana, ¿qué ha entendido hasta ahorita? Pues del tema, ¿verdad? Pues sí, no. Pues sí, del tema. Que Bueno, aquí lo importante es entender algo, ¿no? Entender que ya sé. nuestra historia, ¿cierto? Nuestra historia está plagada de qué? De intereses políticos, de intereses económicos, ¿cierto? Donde queremos, por ejemplo, mantener el poder. Entonces, nuestros políticos siempre han querido mantener el poder de diferentes maneras. Y una de ellas es crear una gran nación llamada la Gran Colombia, pensado por Simón Bolívar para poderse defender de ataques futuros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos pasando una transición de independencia a un país libre. Recuerden que ya nos independizamos de los españoles, en 1819 ya hubo la famosa batalla de Boyacá, nos independizamos, somos libres y queremos crear un gobierno, un país grande para defendernos y un país grande para poder Diana, mute el unirnos, micro. ya, para poder unirnos. Entonces, eso siguió reflejado, la Gran Colombia como un sueño de unificación de América Latina, como un sueño para poder unir todo un continente, ¿bien? Pero obviamente hubo problemas, problemas como por ejemplo el relieve, la falta de comunicación, los intereses regionales de provincias como Quito, intereses de personas en Venezuela para poderse independizar, querían tener su propia autonomía. Entonces eso hizo que las personas quisieran separarse y por eso duró muy poco, hasta 1830. Entonces ya quedó muy poco y solo quedó Panamá unida a Colombia. Se separó Ecuador y se separó Venezuela. ¿Bien? ¿Sí entendió o algo, Viviana? Sí, Ángela, sé que le ha parecido. Chévere. No, pues sí, pero estamos hablando del tema que ha entendido. Pues que antes los que no le hacían caso al gobierno los quemaban, los torturaban o los mataban a No, piedra. no, no, no. Eso era como un ejemplo
para hablar de la Que religión católica. Bolívar, quería unir, o sea, quería hacer una nación con Ecuador, Panamá, Lenny, ¿me escucha? Sí, estoy escuchando todo. Ah, no, es que Colombia, pero para poder como, defenderse. pero pues unos países, creo que fue Ecuador y otro que no me acuerdo, no estaban de acuerdo de que Colombia solamente los gobernara a ellos, ¿sí? Y por eso duró muy poquito. Yo he Hasta repetido como, yo he repetido, sí, muy bien, Darwin. Yo he repetido como 30 veces que estaba Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá, como 30 veces. por ¿Listo? eso, Por favor, entiendan eso. Ya les mostré el mapa. No me digan ni eso y lo otro. María José, una Señor, pregunta. ¿Usted cree que actualmente podríamos estar unidos como en la Gran Colombia? yo creería que no, porque es muy difícil de mandarlo, pero por un punto, o sea, por un punto sí o por un punto no. Listo, muy bien. Porque en el Dígame mandato sí. estaría difícil. Señor, Sí, 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 muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué estaría difícil? porque controlar a tantos países, ¿sí me entiende? Y Sí, claro. aparte, con lo peleones que somos en la actualidad, Sí, obvio muy ellos bien. tampoco lo van a aceptar porque ellos quieren el mandato de su país. Muy bien, María José. Excelente. Esa es una respuesta muy buena. ¿Y ahora por qué Lenin también no podría ser sí porque pueden volverse feudalistas y cada uno controlar un punto. federalistas, Sí. no feudalistas? Recuerden que feudalismo hace referencia a una Sí, 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 época de la Edad Media en federalistas. Europa y hace referencia a una organización política, económica y social. Federalismo es una organización, es una forma de organizar el gobierno desde una perspectiva política. Bien, muy bien, María José, muy bien, excelente su respuesta. Bien, entonces vamos a seguir. Páez, también, Señor. y bueno, ese también. Páez, también es bueno eso, ¿no? Podría ser, pero desde el punto de vista federalista, ¿no? Que Sí. se controlaran. Entonces, que cada uno, diríamos, en provincias, ¿cierto? Y que nos dividiéramos. El caso es que aceptaran eso de los gobernantes porque los gobernantes quieren mandar a ellos y solo ellos. Sí, es que el problema es ese, ¿no? El problema es de Sí. poder tener poder, el problema es de poder. Yo quiero mi poder porque tengo poder, tengo plata. Ángela, apague la cámara. Si tengo poder, tengo plata. Y si tengo plata, obviamente, voy esto, a seguir siendo poderoso. Bien, Aguilar. Listo, muy bien. Bueno, importante es que me hayan contestado, bueno, María José, me gustó mucho y Páez. Bueno, vamos a seguir presentando la guía. Sí, entonces vamos en la Gran Colombia. Ahora esto. Bueno, acá. Durante la Gran Colombia ya pasamos que se disolvió. Diferencias, como dijo María José, diferencias en que todos querían acceder al poder, no querían que Bogotá mandara, entonces nos separamos y cada uno por su cuenta. Cuando se separaron, en Colombia, también cada regioncita pequeña, cada departamento quería también tener poder propio y se separaron y mire cómo quedó, así. A esto se le llamó Estados Unidos de Colombia. ¿Sí ven la diferencia entre el mapa, no? Estábamos así y ahora quedamos así. más pequeños. Sí, Viviana, dígame la diferencia entre este mapa No, y este mapa. Pues Entre este, mire, solo Viviana, ¿no? Y este mapa. ¿Qué diferencia hay usted? ¿En qué encuentra usted?
Mire este mapa. ¿Sí lo está viendo? ¿Sí está viendo el mapa? Sí, Sí lo vio, ¿no, Viviana? Lo está viendo. sí. Muy bien, ahora vea este. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Mm, esperen. Los colores. Valentina, ayúdele, por favor. Vino. Valentina, ayúdele. También estoy buscando la diferencia, pero... ¿Qué? ¿La están sacando en Google? Está muy fácil. No, Uy, no, Valentina, qué inteligencia. ¿Profesor, ¿puedo responder yo? no. Valentina, solo mire este mapa, mírelo. Mire este mapa. Está grande. Ahora mire este. ¿Qué diferencia hay? Una diferencia, dígame una diferencia. Este es más pequeño porque... ¡Ay! Listo, no importa, muy bien, es más pequeño, ¿sí? Eso quiere Sí. decir que acá era una gran nación conformada por 3 países, por 4 países actualmente, ¿no? Aquí solo está Colombia con Panamá, mire. Se separó Ecuador y se separó Venezuela. Aparte, se dividieron en departamentos, mire, pequeñitos, independientes. Por eso se llamó Estados Unidos de Colombia. ¿Por qué? Porque cada colorcito, por ejemplo, Bolívar, era autónomo. Tenía su propio ejército, inclusive sus propias leyes, ¿cierto? Su propio líder para gobernar. Aquí había uno solo, mírelo. Era un presidente solito. Acá no. Acá habían muchos mandatarios, muchos gobernantes, muchos líderes con sus propios intereses. ¿Bien? Eso es la diferencia, esa es la diferencia. Una de las diferencias, ¿no? Para que lo sepan. Aquí, ahora sí, formas de gobierno en Colombia. Centralismo, federalismo. Vamos a pasar ese tema. Páez, lea, por favor. Centralismo. Centro gobierno central, lo que diga el gobierno se hace. Establecimiento de un gobierno central y único. Conformación de un Congreso que dicta las leyes para todo el territorio nacional. Unificación de todas las provincias del país alrededor de una sola constitución, perdón. Creación de un ejército nacional único. Punto, hasta ahí. Volvamos a repetir. Centralismo de centro, gobierno central, ¿cierto? Hay una constitución para todos, lo que el gobierno central y único diga, se hace, ¿cierto? Todas las provincias, todos los departamentos, todas las ciudades se unen en torno a una constitución, en torno a un presidente. Hay un ejército único para todos. ¿Quedó claro, no? Centralismo, central, centro. Leyes para todos, Congreso para todos, Constitución para todos somos unidos en torno a un presidente. Listo. Quedó claro, ¿no? Valentina, lea, por favor, federalismo. Federalismo. División en regiones del país con autonomía. 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 ¿Qué es Es autonomía? libre, eh, Es ser libre para decidir. Ahí lo dice. Eso es autonomía, ¿no? establecimiento de gobiernos provinciales, en los que el gobierno central no tenía mayor decisión. Autonomía. Poderse gobernar sin depender del centro. Conformación de Congreso provincialmente que dicten las leyes inclusivamente para sus territorios. Separación de todas las provincias del país. Muy bien, bueno. Lo que hace el federalismo es totalmente diferente. Habían regiones autónomas, tenían su propio Congreso, ¿cierto? Sus propias leyes para sus propios territorios. Estaba separado. En el centralismo estaban todos unidos, en el federalismo estaban todos separados. Por ejemplo, acá todos unidos, mírenlos. Hay una capital llamada Bogotá, mírenla acá, y acá no, acá separados, mire, ¿ya? También seguía siendo Bogotá la capital, pero ya no tenía mayor injerencia. De lo que decían los departamentos autónomos, se hacía. Sí, como dije, en Estados Unidos Donald Trump da una ley, pero si la quieren cumplir los, eh, los de los de los estados, si lo quieren hacer, lo hacen, si no, pues no pasa nada.
Bien, aquí mire, otra diferencia en mapas. Este es el actual, estamos acá, y este es el mapa del Nuevo Reino de Granada, en el año 1500. 1500, ¿qué? Estaba en 1539, 38, 25, casi en los años 1600. Pam, pam, pam. Muy bien. Bueno, nos quedó claro, ¿no? Gran Colombia, ¿cierto? Un momento histórico de nuestro país donde nos unimos con otros dos llamados, bueno, con otros tres, Panamá, Ecuador y Venezuela. ¿Para qué? Para podernos defender, y un sueño de Bolívar de unirnos culturalmente, el pueblo americano, ¿bien? Pero obviamente fracasó debido a las eh, diferencias culturales, también a los intereses políticos de las regiones, los intereses políticos de esas personas que quieran tener el poder, también debido a la mala comunicación, por la geografía. Bueno, ¿sí? Sí. Igual en la guía pues está toda esta información. La Edad Media, ¿ya? Edad Media. Se llama Edad Media, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Porque vendían medias? Alguien que me diga por qué cree que se llama Edad Media. Porque no estaban ni tan desarrollados ni tan olvidados en el tiempo. Bueno, casi, ¿no? Se llamó Edad Media porque está entre la Edad Antigua Y y la Edad ¿En Moderna. serio? Entonces alguien dijo, bueno, Sí. la Edad Antigua y la Edad Moderna, pongámosle entonces, como están en el medio. Sí, en serio, se llama así, porque está en el medio, ¿ya? ¿Y cuándo empieza? Empieza en el siglo V. ¿Cuándo? Cuando se acaba, cuando se separa y se termina el Imperio Romano, ¿ya? ¿Y cuándo se termina? Con el descubrimiento de América. Inicia con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América. Cuando se descubre América, se empieza la Edad Moderna, ya la Edad Moderna. Importante la Edad Media, feudalismo. La riqueza gira en torno al feudo, a la tierra, al pedazo de la iglesia, como siempre, mandando. Y quien iba en contra de la iglesia, mire lo que le pasaba, lo quemaban. Lo quemaban. María José, por favor, lea la primera parte hasta punto 6, hasta 100 años. En el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y el siglo XV, convencionalmente su inicio es situado en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta, la publicación de la Biblia de Gutenberg y con el fin de la Guerra de los 100 años. Punto. Bueno, ¿qué significa eso? Resulta que en la historia siempre los periodos se marcan con acontecimientos importantes. Un acontecimiento importantísimo fue la caída del Imperio Romano, ¿no? Ese imperio que gobernaba todo, ¿no? Que lo controlaba todo. Otro acontecimiento importante fue el descubrimiento de América, ¿cierto? Descubrir un nuevo mundo que no se conocía. Bueno, se conocía, pero en mapitas, nada más, ¿cierto? Porque obviamente sí se conocía. Sí se pensaba que había un pedazo de tierra allá, pero teníamos que ir. Cuando se inventó la imprenta, ¿cierto? ¿La imprenta qué es? Es una máquina para publicar libros, ¿sí? Para ponerle las famosas letras a los libros. Eso hizo que la gente pudiera acceder más rápido a los libros. ¿Por qué? Porque es que antes los libros se escribían a mano. ¿Te imaginas escribir un libro a mano? Se echaba mucho tiempo. Pero con la imprenta simplemente adecuaba las palabras y se imprimía. Es como una impresión, pero por fuerza, ¿no? Imagínense que hacerle para que algo se imprima, ¿ya?
Y la guerra de los 100 años fue una guerra que no duró 100 años, duró 116 años, entre Francia e Inglaterra. ¿Ya? Viviana, lea la otra parte. ¿Viviana está o no? Se fue también. Viviana, lea. Desde el periodo, ¿verdad? Desde durante la Edad Media. Viviana, ¿dónde estaba? Oye, durante la Edad Media nace un sistema económico, político y social llamado feudalismo, que nació en la síntesis del mundo romano y de los pueblos germánicos en el marco de una sociedad agraria. La primera etapa de la formación del feudalismo se produjo en las postrimerías del Imperio Romano, Sí, cuando voy a explicar. cuando los colonos y pequeños propietarios buscaron la protección de los grandes señores, a los que entregaban a cambio sus propiedades y prometían fidelidad. Bueno, ¿qué significa eso? Resulta que el feudalismo es, como ya lo dije, un sistema económico, político y social en donde se le da importancia al feudo, a la tierra, a la comarca, a lo que considera el feudo, ¿sí? ¿Y cómo empezó? Empezó como una especie de pedir protección a los señores que tenían ejército. Decían, bueno, yo le doy parte de mi tierra, de lo que yo produzco, pero usted me protege a mí. ¿Y por qué? Porque en esa época, recuerden, una época donde habían invasiones bárbaras, los bárbaros atacaban y mataban. Entonces, si usted me daba protección a mí, obviamente me protegía de los bárbaros, me protegía de morirme y yo a cambio le daba lo que producía mi tierra. La tierra producía, por ejemplo, papa, pues obviamente el papa ya no, trigo, entonces yo le doy 20 bultos de trigo y yo me quedo con 80, ¿sí? Era una especie así. Y obviamente el señor feudal era el que mandaba, estaba allá. Y los demás, pues obviamente era una sociedad jerarquizada, también controlada por la Iglesia Católica. ¿Listo? Vamos a ver un video muy importante para que sepamos cómo era la vida durante la Edad Media, ¿sí? Me dicen si lo escuchan bien. Al nombrar la Edad Media, en nuestra imaginación comienzan a aparecer imágenes de hermosas damas con lujosos vestidos y joyas. Lenin se escucha Con sus súper nobles trabado. ¿Trabado? Sí, trabado. Es verdad. ¿Se traba? Sí. Al nombrar la Edad Media, en nuestra imaginación. ¿Alguien tiene problemas con que se trabe? Aparte de... Yo. Yo también. Muestra... Lenin, toca que deje de presentar y toca que deje solo presentar una ventana. Nobles caballeros jugando baile. Sí, vamos a ver entonces, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a meternos acá. No me están viendo, ¿no? No. No. Escuchan por ahí los mensajitos, ¿no? ¿De quién serán? No sé. Al nombrar la Edad Media, en nuestra imaginación comienzan a aparecer imágenes de hermosas damas Ahora se escucha muy al fondo, Lenin. con sus nobles caballeros. Porque no lo he publicado Pero se todavía. escucha mejor, Paez. Sí, se escucha mejor, pero lejísimos. No, Sí, se porque escucha yo estoy... normal. Espere, ya le muestro el video. Listo, acá está. ¿Sí lo ven? No, No, ya, ahora sí está ya. presentando. Ya. Los trapos sucios de la Edad Media. Ahora sí. Al nombrar la Edad Media, Se ve negro. en nuestra imaginación. Ya Pero está es que cargado. toca que todos se hagan silencio para que se escuche bien. Lenin se ve tan negro. Venga, apaguen los micrófonos, por favor. ¿Ya los apagaron? ¿Se ve negro? Sí, Lenin, de negro. Al nombrar la Edad Ahora, Media, en nuestra imaginación comienzan a aparecer imágenes Sigue igual. con lujosos vestidos y joyas.
con sus nobles caballeros celebrando bailes y grandes banquetes de palacio. Algunos incluso suspiramos preguntándonos por qué no nacimos en aquellos maravillosos momentos. Pero ten mucho cuidado con lo que sueñas, curioso, porque no todo es como te lo pintan en Gracias a ellas conocemos algunas facetas de la época, como aspectos políticos, económicos y sociales. Pero nadie te dijo nada sobre las costumbres tan curiosas y repelentes que tenían en común los ricos y pobres en la Edad Media. Estate muy atento porque comienza Curiosas Noticias. Lenin, eso se escucha durísimo, ¿Se escucha qué? durísimo, ¿Se escucha qué? Muy duro, se escucha muy durísimo. Al fin dicen que no, que al fin. Ahora. ¿Ya? Ahora casi no se escucha. Ahora. Ahora no se escucha. Se escucha, pero todo está negro. Mire, Lenin se veía así. Que aparecen en todas las películas, no es ¿Se escucha Se ahora sí o escucha no? muy bajito. No, sean serios. hasta el siglo XV. En esa época la Iglesia prohibió las buenas costumbres higiénicas que se tenían en la época romana. No, Lenin, entonces ponga el de la diapositiva ya y que todos apaguen los micrófonos. Los sacerdotes y médicos Tocó así. Lenin, o descargue el video. No se ve nada. hacía debilitar Por eso. y además generaba enfermedades. ¿Por qué no nos manda el link? Y lo vemos en línea. Sí, va a tocar es que lo vean. Sí, pero ahorita. Lenin, a mejor Bueno. búsquelo en YouTube y comparta una sola pestaña de Chrome, así se escucha mejor. Voy a buscarlo en YouTube, ¿listo? Sí, mucho mejor. Ay. Bueno, ¿cuál es la idea del video? La idea del video es para que nos hagamos una idea de cómo era la vida en la Edad Media. Cómo era la vida. Entonces, pues creo que nos venden la idea de que éramos, bueno, que eran súper limpios, que vivían así, pues, Daba a frenar enfermedades futuras. como lo Esto mejor. no solo ocurría con la Entonces vamos a compartir ya, ¿listo? Listo. Es el último intento, si no, pues 3 veces al día. No, es que a veces toca hacer un trabajo con ellos para enjuague ¿están viendo? a veces. También toca eso. Sí, espere. Pero Lenin, ahí le dio compartir una sola pestaña de Chrome. Por ahí cada 3 meses, cada 2 meses. Oiga, Cero, se apaga el Dice micrófono. Acero, apague el micrófono. Lenin Miren, a ver. le dio que solo compartir una pestaña. comienzan a aparecer imágenes de hermosas damas ¿Sí escuchan o no? con sus nobles caballeros celebrando No, por eso le digo que ponga que eso, compartir una sola pestaña de Chrome. suspiramos Bueno, los compartimos después, ya vamos a seguir. Bueno, la idea del video es para que vean cómo es la vida. Resulta que no es como lo pintaban, ¿no? Esas famosas imágenes de las mujeres limpias y hermosas, con pelucas, que era pues con ojos vestidos grandísimos. Pues, ¿Se ellos bañaban hacían una eso. vez al año? Sí, ellos se bañaban, generalmente era en mayo, cuando se iban a casar. Se bañaban pues para casarse. Entonces, se bañaban para estar limpia la noche de bodas. Y ya. Ya después otra vez esperaban otro año para bañarse. ¿Por qué? Porque se decía que
el agua traía enfermedades. Es que antes se bañaba la gente, era muy común bañarse, pero pues obviamente la Iglesia Católica dijo que no, que bañarse pues traía problemas. Entonces pues la gente tenía que utilizar polvo para tapar la suciedad, por eso se pintaban tanto y se ponían pelucas, porque también habían piojos. Y obviamente pues al haber piojos, pues podría también esto traer problemas de salud. Entonces había gente que se cortaba el cabello, quedaban calvos y se ponían pelucas. Entonces, pues obviamente muchas mujeres eran lindas, pero cuando llegaban al cuarto se quitaban todo, pues quedaban feas, ¿no? Entonces, hay muchos problemas en cuanto a eso. Otra cosa importante, la salud. La salud era muy precaria. ¿Por qué? Porque había mucha suciedad. Todo lo sucio se tiraba a la calle, al piso, toda la suciedad. Entonces, pues uno pasaba por encima de lo sucio. Y por eso había tanto perfume, ¿no? Para disimular el olor, los malos olores. Entonces, pues la sociedad era muy común en esa época, ¿ya? Era muy común. Entonces, eso igual voy a enviarle el link para que ustedes lo tengan. Igual tienen también esto, la diapositiva se la voy a enviar. Ya, entonces vamos a mirar la, esto. Esto es importante. Mire cómo era, pues si se alcanza a ver, ¿no? Cómo era la sociedad durante la Edad Media. Era una sociedad, por ejemplo, piramidal, jerarquizada, donde el rey, acá arribita, era, pues obviamente, el máximo escalón. Si ven el color amarillito, son privilegiados, es decir, ellos no pagaban impuestos, ellos accedían a cargos públicos, a la política, ellos tenían el poder, los amarillos. Y los verdes, los no privilegiados, pagaban impuestos, ¿cierto? Y no accedían a cargos políticos. Entre ellos están los artesanos, comerciantes, bien, trabajadores ricos, estaban también los agricultores, los campesinos, y acá estaban los siervos, que eran prácticamente los más pobres. Acá estaba el rey, la nobleza y la iglesia, y acá los caballeros, gente noble. Lenin, centrada, no entiendo nada. ¿Qué? ¿Qué dijo? No escuché. Pirámide social, donde lo que está en amarillo son los privilegiados, los nobles, los que no pagan impuestos, los que tienen el poder. Lo de verde, los no privilegiados, no tienen poder, pagan impuestos. Y los últimos son los más pobres de todos, son los marginados, los siervos. ¿Sí escuchó, Samuel? Sí. Bueno, acá otra cosa importante, ese es el mapa durante la Edad Media, miren el mapita, cómo está. Este mapa se divide por reinos. Ahora, recordemos, ¿no? Los reinos, no por países, sino por reinos. Está el reino de Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, eso es Alemania. ¿Sí va Alemania? Aquí mire, los anglosajones y los pictos, esto es Inglaterra. Reino hispánico, hace referencia a España. Y esto es Italia, estados pontificios. Pontificio hace referencia al pontífice, al papa. Bien, entonces mire el mapa, imagínense el mapa de Europa en la actualidad, ¿no? Entonces, cómo son de diferentes. Bueno, hasta ahora hemos estudiado un poco de la Gran Colombia, de su conformación, de por qué se fue conformada, por qué la quisieron conformar así, ¿cierto? También hablamos un poco de la Edad Media, una edad dominada por la religión católica, ¿cierto? Donde la religión dominaba todos los aspectos de la vida, donde la riqueza giraba en torno a la tierra, a lo que producía la tierra. Eran ciudades amuralladas. ¿Por qué? Porque se debían proteger de los bárbaros. Entonces había poco comercio.
Bien, había poco comercio. Y también Edad Media, porque estaba en el medio entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Se instauró desde el siglo V, con la caída del Imperio Romano, hasta el descubrimiento de América. Bien, la gente no estaba muy desarrollada en cuanto a ciencia, en cuanto a educación. La gran mayoría de personas no estaban educadas, no sabían leer ni escribir. Bien, entonces, pues hasta ahí a rasgos generales. Dejamos la clase y ya mañana seguimos con la actividad de resolver las preguntas o dudas que tengan sobre la guía. ¿Listo?